Introducción a la anatomía. La anatomía humana es la rama de la biología humana, que estudia la forma y la estructura del organismo vivo y las relaciones que hay entre sus partes. Deriva del griego anatemnein, que significa ano repetición, y temnein cortar. Para la descripción anatómica, el cuerpo adopta una posición que se refiere a un sujeto de pie con la mirada hacia adelante, la cabeza erguida, la palma de las manos y la punta de los pies hacia adelante. Los planos anatómicos del cuerpo son tres: frontal, sagital y transversal. Son cortes imaginarios que se usan para la descripción del cuerpo humano y sus estructuras. Plano coronal o frontal. Están orientados verticalmente y dividen al cuerpo en dos zonas: anterior o ventral y posterior o dorsal. Ejemplo: la nariz es una estructura anterior, mientras que la columna vertebral es una estructura posterior. Plano sagital medial. También están orientados verticalmente, pero son perpendiculares a los planos coronales, dividen al cuerpo en zonas izquierda y derecha. Los términos medial y lateral describen la posición de estructuras respecto al plano medio sagital y a los lados del cuerpo. Por ejemplo, la nariz se encuentra en el plano medio sagital, y es medial a los ojos. Plano horizontal, también llamados axiales o transversales, dividen al cuerpo en las zonas superior, o craneal, e inferior, o caudal. Ejemplo: la cabeza es superior respecto a los hombros, y la articulación de las rodillas se encuentra en posición inferior a la de la cadera. Para describir a las estructuras anatómicas se deben usar varios términos anatómicos que pueden ser del lenguaje común o ser propios de la anatomía. Tenemos los siguientes. Profundo. Es aquel que se haya alejado de la superficie corporal. Superficial. Es cuando está en relación con la superficie del cuerpo. Ipsilateral u homolateral. Referida a toda estructura corporal que se encuentra en el mismo lado del cuerpo. Contralateral. Referida a toda estructura situada en el lado contrario u opuesto del cuerpo. Proximal y distal. Se utilizan en referencia a situaciones más cercanas o más lejanas del origen de una estructura, en particular de los miembros. Ejemplo: la mano es distal a la articulación del codo. Intermedio. Cuando se encuentra situado entre dos estructuras anatómicas. También debemos considerar términos funcionales como abducción o separación. Se refiere al movimiento que se aleja del plano medio del cuerpo. Aducción o aproximación. Es aquel movimiento que se dirige hacia el plano medio del cuerpo. Pronación. Es el movimiento del antebrazo alrededor de su eje longitudinal, de tal manera que la palma de la mano se dirija hacia atrás. Supinación. Es el movimiento de rotación contraria a la pronación, en la que la palma de la mano se dirige hacia adelante. Flexión. Es aquel movimiento que forma un ángulo decreciente entre las regiones del cuerpo, por ejemplo el movimiento hacia adelante del tronco, o de la cabeza. Extensión. Es el movimiento opuesto a la flexión. Rotación. Es el movimiento en giro de una región del cuerpo alrededor de su eje longitudinal. La rotación medial o interna, cuando el giro es en dirección hacia el plano medio del cuerpo. La rotación lateral o externa, cuando el giro es en dirección alejada del plano medio del cuerpo. Circunducción. Es el movimiento en círculo que resulta de la combinación de cuatro movimientos que son flexión, extensión, abducción y aducción. Eversión. Se refiere al movimiento del pie que lleva la planta lejos del plano medio. Inversión. Lo contrario a la eversión, es decir, si la planta del pie se dirige al plano medio. La anatomía se divide en tres. 1. Anatomía macroscópica. Es el estudio de las estructuras a simple vista, y a su vez esta se divide en anatomía de superficie. Estudia las características externas del cuerpo. Anatomía funcional. Estudia las estructuras desde el punto de vista de su función. Anatomía descriptiva. También llamada sistemática, divide al cuerpo en una serie de sistemas o de aparatos que lo va describiendo aisladamente. Anatomía topográfica. Estudia al cuerpo segmentándolo en regiones. Anatomía comparada. Realiza estudios de comparación con estructuras similares de los animales. 2. Anatomía microscópica. Es el estudio de las estructuras con el uso de aparatos que amplifican la imagen, como lo es el microscopio. 3. Anatomía del desarrollo. Esta disciplina nos permite estudiar el crecimiento de los tejidos y órganos, no solamente en el periodo embrionario y prenatal, sino también en la vida postnatal. El cuerpo humano se encuentra constituido por órganos, sistemas y aparatos que deben cumplir una función determinada. Órganos. Se llama órgano a una agrupación de tejidos que realizan un mismo trabajo y una función común. Ejemplo: el hígado, el ojo, el brazo, un diente, un músculo, etc. Sistema. Se denomina sistema al conjunto de órganos histológicamente iguales que van a desempeñar una función común. Por ejemplo, los huesos del cuerpo humano van a formar el sistema óseo. Aparatos. Se denominan aparatos al conjunto de órganos histológicamente distintos que van a realizar una función. Ejemplo: la boca,
los dientes, la lengua, el estómago, intestinos y glándulas anexas que intervienen en la digestión forman el aparato digestivo. En el cuerpo humano se distinguen tres clases de aparatos. Un aparato de la vida de relación formado por aparato locomotor. Está formado por los huesos, las articulaciones y los músculos. Aparato de la inervación. Formado por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Aparato sensorial. Formado por los 5 sentidos de la vista, del oído, del gusto, del olfato y del tacto. 2. El aparato de la vida de nutrición. Conformado por el aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato circulatorio y el aparato excretor. Y 3. El aparato de la vida de reproducción o generación. Comprende el aparato genital femenino y el aparato genital masculino.